Bueno, ante todo, mi profundo agradecimiento a dos personas, al doctor Luis Farqui, que ha gestionado todo esto, y a mi amigo, el senador Eric Cascaño, por darnos esta posibilidad. Buenas noches, señoras, señores, nochada buena que tengáis. Les voy a contar cómo es que entré en todos estos temas. Cuando yo estudiaba allá lejos y hace tiempo, mucho tiempo, historia, los historiadores de aquel momento de América Latina parecía que estaban sentados al lado de los reyes y contaban la historia de América Latina de acuerdo a cómo lo veían, como si fueran los escribas de los reyes Felipe II, Carlos V, etc. Y la historia de América Latina en aquel momento era la historia de los europeos, y dentro de los europeos católicos, y dentro de ellos los gobernadores, los virreyes, los inquisidores, etcétera, etcétera. Estaban contando la historia de una pequeña minoría, pequeñísima minoría. Saben que durante el siglo XVII y XVIII, por cada europeo que venía había 5 esclavos negros, es decir, que era una mini historia la que nosotros estudiábamos cuando estudiábamos historia de América Latina. Y estaban excluidos los indios, salvo las grandes civilizaciones, los negros estaban excluidos, por supuesto los judíos, que es lo que estoy hablando ahora, y todos esos estaban excluidos de la historia. Y para peor, estaban excluidos la mitad de la historia de América Latina. Las mujeres. No había historia de las mujeres. Entonces, en ese contexto, este libro es para poner uno de los grupos en su lugar correcto, ¿sí? Ese es el objetivo de todo esto. Y es que se había omitido una parte de la historia, se había olvidado un pedazo de la geografía americana, se había desdeñado una parte de esta historia. Es que los judíos que vivieron en el área, digamos, hispano-portuguesa, ustedes saben que durante casi todo el periodo hubo inquisición, y como tal no pudieron vivir como judíos, debieron vivir como criptojudíos, como judíos a escondidas. Es decir, que ellos no pudieron contar su propia historia. Son los, como lo llamó un historiador, son los mudos individuos. La historia de ellos fue contada por sus perseguidores, la Inquisición, ¿sí? Entonces, de alguna manera el libro le da voz a quienes le quitaron la voz, a los que le quitaron el habla, ¿sí? Y en este libro, digamos, creo que la intención de este libro es descubrir algo, y descubrir tiene dos sentidos en el sentido de la Real Academia. Uno es poner en conocimiento algo que estaba desconocido, y otro sentido es destapar algo que era desconocido, ¿sí? En el sentido de descubrir y en el sentido de destapar. Y no solo existieron en la América hispano-portuguesa criptojudíos, sino que también hubo comunidades completas desde el siglo XVII hasta la actualidad. Hubo comunidades completas en muchas partes del Caribe, en Curazao, en St. Thomas, en Nueva York, en Saint Eustache, en Surinam. Vamos a hablar sobre Surinam, vamos a hablar después cuando veamos la película que nos acaba de traer el director de la película, La experiencia judía, de Basavilbaso a Nueva Amsterdam, que acaba de llegar, y entonces lo saludamos. Es el director de la película de este año, que tuvo un mes y medio en carteles en Buenos Aires. Bueno, entonces, en esos lugares, en esas colonias, en muchas de ellas la mitad de la población blanca era judía. Entonces, ¿cómo olvidar una parte de esta parte de la historia de América, ¿no? Y
esas pequeñas minorías tuvieron mucho que ver con la introducción del azúcar, la vainilla, del tabaco, el chocolate, etc. Sí. Es un hecho importante que está olvidado. Ahora, ¿cómo nació el libro? No, el libro nació, como decía Graciela, primero fue la exposición América Colonial Judía de fotografías en el Palais de Glace, también estuvo en el Cabildo de Córdoba, y después dijimos, de la fotografía vamos a quedarnos en la fotografía, no, vamos a ir al qué hay detrás de la fotografía. Y trabajamos la idea de América Colonial Judía en su primera versión, que es la que ustedes tienen acá, que es la original. La original, por supuesto, el tamaño se duplicó y mucho más que se duplicó con esta nueva. Tuvieron que pasar 19 años para que podamos hacer esta segunda edición y actualizarla. Les quería contar desde el punto de vista poético qué dice un gran poeta de nuestro tiempo respecto a los judíos de esta etapa, ¿sí? Se preguntaba en forma retórica Germán Arciniegas, el colombiano, y decía, ¿son meros testigos los judíos o fueron actores en la historia de América? ¿Sí? Y dice, comienzo de cita, ¿observadores los judíos de la historia de América? ¿No son acaso parte de ella? ¿No han hecho hombro a hombro con los cristianos, los negros y los indios? Todo esto se lo pregunta el propio Arciniegas. Y luego agrega, bastante cómico, quien diga a la noche que la sangre judía que tiene en sus venas se fija un solo brazo y se lo corten, debe cuidarse, porque puede suceder que al despertar puede estar más manco que la Venus de Milo. Y decía, no investigue demasiado en la floresta genealógica si no quiere encontrar sangre judía hasta en los jefes de Estado. Y cerraba diciendo que América empezó recibiendo marranos y acabaron levantando judíos en un ejemplo de convivencia que todavía no alcanza a comprender el mundo. Y en el libro me hago una pregunta que no la vamos a desarrollar acá, pero la pregunta es, ¿por qué? Si esta historia ya está, digamos, ya hace ya más de un siglo que se empieza a trabajar sobre estos temas, ¿por qué es desconocida? ¿Por qué no entró por la puerta grande de la historia? ¿Por qué? ¿Por qué este ocultamiento? Y quizá, explicado muy rápidamente, podemos decir, quizá ese eurocentrismo que decíamos, que los historiadores se sentaban en Europa y mentalmente en Europa y no les interesaba mucho lo que pasaba en estas tierras, quizá el prejuicio que la Iglesia Católica durante muchos siglos y la Inquisición levantó en estas tierras. Después la idea esta de que es el desconocimiento. Es cierto que no es fácil encontrar las fuentes para todos estos temas, pero se las puede encontrar. Y la falta de una visión global. El historiador brasileño hace la historia de Brasil, el historiador argentino solo el argentino, el historiador de Colombia solo el de Colombia. Es decir, falta una visión global. En síntesis, lo que queremos es que esta historia, digamos, trascienda a los judíos. No es una historia de los judíos, es una historia de América, una parte de la historia de América. Y no como en Estados Unidos, que las historias relativas a los afroamericanos le interesan solo a los afroamericanos. Las historias referidas a las mujeres solo le interesan a las mujeres. Queremos que esta historia sea para todos, porque esto es parte de nuestra historia, la historia de América. Decía Jorge Luis Borges, de los diversos instrumentos que el hombre ha inventado, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones del cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Siguiendo al genial Borges, nos preguntamos, ¿cuál es el domicilio de la palabra? E inmediatamente nos contestamos, el libro es el domicilio de la palabra.
Es el lugar donde las letras toman forma y se convierten en un tesoro. Una de las creaciones más extraordinarias de la historia humana. El libro es una extensión de la imaginación de la memoria, como decía sabiamente nuestro escritor. Pero también es una obra material que necesita de elementos concretos y una gran paciencia y constancia en su creación. La elaboración de un libro nunca puede ser la obra de una sola persona. Necesita la colaboración de muchos especialistas, correctores, revisores, traductores, diseñadores, impresores, etc., que aportan su punto de vista para el mejoramiento del material escrito y la elaboración del libro como objeto intelectual. El autor quizá tiene un solo mérito: el haber buscado y encontrado un tema novedoso. Y por casualidad o persistencia encontró a los grandes investigadores que brindaron sus conocimientos y tuvieron la paciencia de corregir sus borradores. No quiero abrumarlo. Le doy las gracias a todos los investigadores que me ayudaron en toda esta etapa previa, a los traductores, a los diseñadores, y debo agradecer también a los sponsors. En este caso, para la primera edición nos ayudó Dolly Mauricio Stamati y Mario Fefron. De Mario Fefron fue la idea de hacerlo también en inglés. De esta segunda edición debo agradecer a mi tía Matilde Mayo Coronel, a la Fundación IRSA y al CIDICSEF para que ayudaron para este libro. Y un párrafo especial de agradecimiento al licenciado Natalio Arbícer, que lo veo por ahí, muchas gracias. Es corrector y revisor de la redacción. A los miembros del CIDICSEF, Leonardo Abad y María de Azar, Beatriz Musales de Azar, José Menacega, Graciela Teba, Riva, etc. A los alumnos del CIDICSEF, a la secretaria del CIDICSEF, Diana Cuitca, a los colegas y alumnos del CIDICSEF, a mi esposa, a mi hija, mis yernos, nietos, que les quité muchas horas con todo esto. Y a Harón Habib, se dice en hebreo. Lo último y lo más querido. Gracias, Luis Fargil. Gracias, querido Eric Alcaño. Gracias a todo el personal de esta casa, a Belén, a Laura Hassan, María Laura, Diego Fernández, Camila Morondo, bueno, todos ustedes, gracias por la colaboración. Gracias gigantes, señoras y señores, hoy y aquí comienza el mañana. Muchas gracias.